Un millonario viudo tuvo que salir de emergencia y dejó a su bebé con la nueva niñera. No esperaba tardar. Pero cuando regresó, al abrir la puerta, la encontró en el sillón, amamantando al pequeño con ternura y cuidado. Por un momento, no supo qué decir. Se quedó sin palabras. El lujoso automóvil negro se detuvo frente a la imponente mansión en las lomas. Camila Durán observó a través de la ventanilla, apretando nerviosamente el asa de su bolso gastado. Una semana atrás, jamás habría imaginado que estaría aquí, a punto de convertirse en la niñera de la hija de uno de los empresarios más ricos de México. «Señorita Durán, hemos llegado», anunció el chofer, abriendo la puerta para ella. Camila descendió del vehículo, alisando su falda sencilla. La agencia de colocaciones le había advertido que este trabajo era temporal. Las 5 niñeras anteriores habían renunciado en menos de un mes. La bebé llora constantemente, le habían explicado. Y el señor Valdés, bueno, desde que enviudó, es un hombre difícil. Rosario, el ama de llaves, la recibió en la entrada. Era una mujer mayor, de expresión severa pero ojos amables. «Llegas justo a tiempo», dijo, conduciéndola al interior. «El señor Valdés está por salir a una reunión importante. Te presentará a la niña y luego deberás arreglártela sola hasta la noche». La mansión era impresionante, mármol, cristal y arte por doquier, pero Camila notó inmediatamente la ausencia de calor. No había fotografías familiares, ni objetos personales. Parecía más un museo que un hogar. Ernesto Valdés los esperaba en el amplio vestíbulo. Alto, de porte distinguido, vestía un traje impecable que probablemente costaba más que todo lo que Camila había poseído en su vida. Tenía el rostro tenso de quien lleva demasiado tiempo sin sonreír. «Señor Valdés, ella es Camila Durán», presentó Rosario. Él apenas la miró, revisando su reloj de pulsera. «Señorita Durán. Rosario le explicará sus responsabilidades. Mi hija está arriba, ha estado inquieta toda la mañana. Volveré esta noche», dijo secamente. «Señor, quizás sería bueno que me presentara a la niña antes de irse», sugirió Camila, sorprendida por su propia audacia. Ernesto la miró por primera vez, enarcando una ceja. «Por supuesto», concedió finalmente. «Sígame». Subieron la escalera principal en silencio. Camila notó que la tensión en los hombros de Ernesto aumentaba con cada paso que daban hacia la habitación de la niña. «Valeria tiene 4 meses», explicó él mientras caminaban por un largo pasillo. «Su madre murió durante el parto. Desde entonces, ha sido complicado». La forma en que pronunció complicado hizo que Camila sintiera un nudo en la garganta. Conocía demasiado bien ese tono. Al entrar en la habitación infantil, perfectamente decorada en tonos pastel, encontraron a una joven mucama intentando consolar a una bebé que lloraba desconsoladamente. La mujer parecía al borde de las lágrimas ella misma. «Gracias a Dios que llegó, señor. No he podido calmarla en toda la mañana», exclamó la mucama, aliviada. Ernesto se acercó torpemente a la cuna, mirando a su hija con una mezcla de amor y absoluta impotencia. Intentó tocarla, pero la bebé lloró con más fuerza. «Permítame», dijo Camila, acercándose. Con movimientos seguros, tomó a la pequeña Valeria en brazos, meciéndola suavemente mientras tarareaba una melodía. La bebé, sorprendida por el rostro y la voz desconocidos, redujo gradualmente su llanto a pequeños hipidos. Ernesto observó la escena con asombro. «Es la primera vez que se calma tan rápido con alguien nuevo». «Los bebés sienten nuestras emociones», explicó Camila, mirando los ojos café oscuro de Valeria, tan similares a los de su padre. «Ella es preciosa, señor Valdés». Por un instante, el rostro del hombre se suavizó. «Se parece a su madre». El momento de vulnerabilidad pasó tan rápido como había llegado. Ernesto miró su reloj nuevamente. «Debo irme. Rosario tiene todos mis números. Llámame si hay alguna emergencia». «¿Cuál es su definición de emergencia, señor Valdés?», preguntó Camila, mientras mecía a Valeria. Él se detuvo en la puerta, sorprendido por la pregunta. «Cualquier cosa que afecte la salud de mi hija, por supuesto».
¿Y si simplemente lo extraña? Insistió Camila. ¿Eso cuenta como emergencia? Ernesto la miró con una expresión indescifrable. Señorita Durán, he contratado a una niñera profesional, no a una consejera familiar, respondió fríamente. Espero que sepa hacer su trabajo. Con esas palabras, salió de la habitación. Camila suspiró, mirando a la bebé que ahora la observaba con curiosidad. Parece que somos tú y yo ahora, pequeñita, susurró. Las primeras horas transcurrieron relativamente bien. Valeria se dejó alimentar con biberón, aunque sin mucho entusiasmo, y Camila aprovechó para familiarizarse con la rutina y la casa. Rosario le mostró dónde estaba todo lo necesario y le explicó las peculiaridades de la bebé. El señor Valdés es un buen hombre, comentó la mujer mientras preparaban otro biberón. Solo que no sabe cómo manejar todo esto. Desde que la señora Daniela falleció, es como si una parte de él también hubiera muerto. Camila asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. ¿Y no tiene familia que lo ayude?, preguntó. Sus padres viven en España, vienen de visita ocasionalmente. La familia de la señora Daniela, bueno, hubo problemas después del funeral. Cuestiones de dinero, ya sabe cómo son estas cosas. A medida que avanzaba el día, el estado de ánimo de Valeria empeoró. Rechazó el tercer biberón completamente, comenzó a llorar cada vez que Camila la dejaba en la cuna y para media tarde desarrolló una fiebre ligera. Camila intentó contactar a Ernesto varias veces, pero todas sus llamadas fueron dirigidas al buzón de voz. Probó con compresas frías para la fiebre, canciones de cuna, paseos por la habitación, pero nada parecía consolar a la pequeña. No contestas mis llamadas, Ernesto. ¿Por qué no contestas mis llamadas?, murmuró frustrada mientras mecía a Valeria, quien finalmente había cedido al agotamiento y dormitaba inquieta entre sus brazos. El dolor y la preocupación en el rostro de la bebé despertaron en Camila recuerdos que había intentado enterrar. Su propia pérdida, tan reciente, tan cruda todavía. Sin pensarlo conscientemente, comenzó a desabrochar su blusa. Esto es una locura, se dijo a sí misma, pero la urgencia de calmar a la pequeña superaba cualquier duda. Cuando acercó a Valeria a su pecho, la bebé instintivamente encontró lo que buscaba y comenzó a alimentarse. El silencio repentino resultó casi milagroso. Camila contuvo la respiración, esperando que la pequeña la rechazara, pero en lugar de eso, Valeria se aferró a ella con su diminuta mano, como si hubiera encontrado un refugio. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Camila mientras contemplaba a la bebé. No debería estar haciendo esto, pensó. Pero la conexión que sentía era tan poderosa, tan sanadora, que no podía detenerse. Tan absorta estaba en el momento que no escuchó la puerta principal abrirse, ni los pasos subiendo la escalera. Solo cuando la puerta de la habitación se abrió lentamente, Camila alzó la mirada y se encontró con los ojos atónitos de Ernesto Valdés. El tiempo pareció detenerse. Él permaneció inmóvil en el umbral, con una expresión que Camila no pudo descifrar. ¿Enojo? ¿Sorpresa? ¿Indignación? Señor Valdés, puedo explicarlo, logró decir, su voz apenas audible. Ernesto dio un paso adelante, su mirada fija en la escena frente a él, su hija, alimentándose del pecho de esta mujer prácticamente desconocida, más tranquila de lo que la había visto en meses. ¿Qué estás haciendo?, preguntó finalmente, su voz contenida. Tiene fiebre, explicó Camila rápidamente, la vergüenza coloreando sus mejillas. Rechazó todos los biberones, lloró durante horas. Intenté llamarlo, pero no contestó. Yo tomé una decisión impulsiva. Lo siento si crucé una línea. Ernesto se acercó lentamente hasta quedar frente a ellas. Valeria seguía alimentándose pacíficamente, ajena a la tensión entre los adultos. No sabía que podías, dejó la frase incompleta, visiblemente incómodo. Perdí a mi bebé hace poco, confesó Camila en voz baja, sintiendo la necesidad de explicarse. Mi cuerpo aún produce leche. No lo mencioné en la entrevista porque necesitaba el trabajo y temía que me considerara emocionalmente inestable. Un silencio denso se instaló entre ellos, interrumpido solo por los suaves sonidos de succión de la bebé.
Ernesto se pasó una mano por el rostro, como intentando procesar lo que veía. ¿Quieres que recoja mis cosas?, preguntó Camila, resignada. Entenderé si cree que he sobrepasado todos los límites profesionales. Para su sorpresa, Ernesto negó con la cabeza. No, respondió con voz ronca. No quiero que te vayas. Se dirigió hacia la ventana, dándoles la espalda. Desde allí contempló el jardín que una vez había sido el orgullo de Daniela. Mi hija está tranquila por primera vez en semanas, continuó. Y tú, estás haciendo algo que yo jamás podría hacer por ella. Camila ajustó suavemente a Valeria en sus brazos, notando que la bebé comenzaba a dormirse, satisfecha. No es solo alimento físico lo que necesita, señor Valdés, dijo con suavidad. Necesita conexión humana. Calor. Lo que todos necesitamos. Ernesto se giró para mirarla, y por un momento, Camila vislumbró algo roto detrás de su fachada de control absoluto. Un hombre perdido en el dolor, intentando desesperadamente mantener unido un mundo que se había desmoronado. ¿Te quedarías?, preguntó, con una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública de empresario implacable. No solo como niñera. Valeria te necesita, de una manera que yo no puedo proporcionarle. Señor Valdés, no creo que sea apropiado, respondió Camila, aunque no hizo ningún intento de cubrirse o de alejar a la bebé. La gente hablará. Que hablen, contestó él con un destello de su carácter decidido. Mi hija está en paz por primera vez desde que, no terminó la frase, pero no era necesario. Camila miró a la bebé dormida en sus brazos, su pequeño puño aferrado a la tela de su blusa. Sabía que lo correcto sería poner límites, mantener la relación profesional. Pero algo en la vulnerabilidad compartida de este momento había creado un vínculo que trascendía las convenciones. Mi apartamento está alquilado hasta fin de mes, dijo finalmente. Esta casa tiene 12 habitaciones vacías, respondió Ernesto con simplicidad. Elige la que prefieras, cerca de la de Valeria. No quiero su compasión, señor Valdés, aclaró Camila, irguiendo ligeramente la barbilla. Y yo no quiero tu lástima, replicó él. Te estoy ofreciendo un trabajo, Camila. Un trabajo importante. Mi hija te necesita. En ese momento, Valeria soltó un pequeño suspiro y se removió, alejándose del pecho de Camila. Ella la acomodó con una naturalidad que contrastaba con los torpes intentos de Ernesto durante los últimos meses. Él observó fascinado cómo limpiaba delicadamente la boquita de la bebé, cómo la posicionaba contra su hombro para sacarle los gases, cómo sus dedos acariciaban la espalda diminuta con una ternura que parecía instintiva. Mañana mandaré a Sebastián por tus pertenencias, decidió Ernesto, dando por finalizada la conversación. Aún no he aceptado, contestó Camila, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Lo harás, dijo él con la seguridad de quien cerraba negociaciones millonarias a diario. Por ella. Ambos miraron a la bebé dormida. Solo por ella, concedió Camila. Ernesto asintió y salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Se detuvo en el pasillo, apoyándose contra la pared mientras una mezcla confusa de emociones lo invadía, culpa por no haber estado presente, vergüenza por necesitar ayuda. Y una extraña esperanza que creía extinguida desde el funeral de Daniela. Desde la habitación, escuchó la voz suave de Camila cantando una nana. La misma canción que su propia madre le cantaba cuando era niño. Una melodía que hablaba de estrellas guiando a los viajeros perdidos a casa. Tal vez, pensó Ernesto mientras se dirigía a su despacho, acababa de encontrar una luz en la oscuridad que había sido su vida durante los últimos meses. En la habitación, Camila colocó con cuidado a Valeria en su cuna. Contempló a la bebé dormida y luego miró por la ventana hacia la Ciudad de México iluminada bajo el cielo nocturno. No te encariñes demasiado, se advirtió a sí misma en un susurro. Recuerda lo que pasó la última vez que abriste tu corazón. Pero mientras arreglaba la mantita rosa alrededor del pequeño cuerpo de Valeria, supo que la advertencia llegaba demasiado tarde. Ya sentía como las grietas de su corazón comenzaban a sanar, llenándose con algo nuevo e inesperado. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente en la mansión Valdés.
Camila despertó sobresaltada en una habitación que no reconoció de inmediato. Las sábanas de algodón egipcio, las cortinas de seda, el techo altísimo, todo resultaba ajeno. Hasta que el suave sonido del monitor de bebé la trajo de vuelta a la realidad, Valeria comenzaba a despertar. Se levantó rápidamente, ajustándose la bata prestada que Rosario le había facilitado la noche anterior. Sus pocas pertenencias llegarían hoy, según había prometido Ernesto. Por ahora, tendría que arreglárselas con lo que tenía. Al entrar en la habitación de la pequeña, encontró a Ernesto ya allí, de pie junto a la cuna, observando a su hija dormir. Vestía ropa informal, jeans y una camisa de lino, algo que Camila no habría imaginado posible en él. «Buenos días», saludó ella en voz baja desde la puerta. No esperaba encontrarlo aquí tan temprano. Ernesto se volvió, sorprendido. «Cancelé mis reuniones de la mañana», explicó, como si necesitara justificarse. Quería estar presente cuando ella despertara. Camila asintió, manteniendo una distancia prudente. La intimidad compartida la noche anterior parecía ahora un sueño lejano, reemplazada por la incomodidad de dos extraños navegando aguas desconocidas. «¿Cómo pasó la noche?», preguntó ella, acercándose a la cuna. «Sorprendentemente bien». «No se despertó ni una sola vez», respondió él, con un tono que mezclaba alivio y desconcierto. «Es la primera vez desde...». Dejó la frase incompleta, pero Camila entendió. Era la primera noche tranquila desde la muerte de Daniela. Valeria abrió los ojos en ese momento, parpadeando ante la luz matutina que se filtraba entre las cortinas. Al ver a su padre, extendió sus pequeños brazos hacia él, emitiendo sonidos que parecían casi de alegría. «Creo que quiere que la cargue», dijo Ernesto, visiblemente nervioso. «Adelante», lo animó Camila. «Solo recuerde sostener su cabecita». Con movimientos torpes pero cuidadosos, Ernesto levantó a su hija. Valeria lo miró con sus grandes ojos, idénticos a los suyos, y por un instante, una sombra de sonrisa cruzó el rostro del empresario. «Buenos días, princesa», murmuró él con una ternura que contrastaba con su habitual seriedad. «Papá está aquí». Camila observó la escena, conmovida. Era evidente que Ernesto amaba profundamente a su hija, pero no sabía cómo expresarlo, como si el lenguaje del afecto le resultara ajeno. «Tiene hambre», señaló Camila al notar cómo la pequeña buscaba instintivamente alimento. «Prepararé un biberón». «Espera», la detuvo Ernesto. «Anoche, lo que hiciste por Valeria. ¿Podrías?». Camila sintió que el calor subía a sus mejillas. «¿Quiere que la amamante de nuevo?». Él asintió, incómodo pero decidido. «Si no te molesta». Parecía hacerle bien. La situación era tan extraña que rayaba en lo surrealista. Un día atrás, eran completos desconocidos. Ahora estaban negociando algo tan íntimo, tan personal, que desafiaba todas las convenciones sociales. Por supuesto, accedió finalmente, extendiendo los brazos para tomar a la bebé. Ernesto se la entregó con cuidado y luego, tras un momento de vacilación, anunció: «Estaré abajo. Para darte privacidad». Una vez sola con Valeria, Camila se sentó en la mecedora junto a la ventana y comenzó a alimentarla. La conexión fue inmediata, como si sus cuerpos recordaran el vínculo establecido la noche anterior. Mientras la pequeña se alimentaba, Camila tarareaba suavemente, perdida en sus pensamientos. ¿En qué se estaba metiendo? Todo había sucedido tan rápido. Ayer era una mujer solitaria, luchando por sobrevivir a su propia tragedia, aceptando un trabajo temporal como niñera. Hoy estaba viviendo en una mansión, alimentando a la hija de un millonario viudo, cruzando fronteras profesionales y personales que jamás habría imaginado. Solo es temporal, se recordó a sí misma. Hasta que encuentre una solución más adecuada. Pero mientras observaba el rostro apacible de Valeria, una parte de ella sabía que ya era demasiado tarde. Su corazón, tan cuidadosamente protegido durante meses, había comenzado a abrirse nuevamente. Cuando bajó al comedor media hora después, con Valeria dormida en el monitor, encontró a Ernesto revisando documentos mientras bebía café. La mesa estaba preparada para 2 personas, algo que la sorprendió.
Por favor, siéntate, dijo él, apartando los papeles. Rosario ha preparado desayuno. Camila tomó asiento, sintiéndose fuera de lugar entre la vajilla de porcelana y los cubiertos de plata. Señor Valdés, creo que deberíamos hablar sobre los arreglos. Ernesto, la corrigió él. Si vas a vivir aquí y a hacer lo que estás haciendo por mi hija, creo que podemos usar nuestros nombres de pila, ¿no crees? Camila asintió, tomando la taza de café que le ofrecían. Ernesto, entonces. Sobre mi posición aquí. Te he asignado un salario que refleja la importancia de tu trabajo, interrumpió él, deslizando un sobre a través de la mesa. Es considerablemente mayor que el acordado inicialmente con la agencia. Camila abrió el sobre y casi se atragantó con el café al ver la cifra. Era más dinero del que había ganado en todo el año anterior. Esto es excesivo, protestó. No puedo aceptarlo. No es negociable, respondió Ernesto con el tono de quien estaba acostumbrado a que sus decisiones fueran la palabra final. Valeria te necesita. Yo te necesito. La intensidad en sus últimas palabras flotó entre ellos, cargando el aire de una tensión inesperada. Necesita a alguien que cuide de su hija, clarificó Camila. Que no es lo mismo. Por supuesto, concedió él rápidamente, regresando a su tono profesional. También he hecho arreglos para que tengas 2 tardes libres a la semana. Rosario puede encargarse de Valeria durante esas horas. ¿Y usted? Preguntó Camila. ¿Cuándo pasará tiempo con su hija? La pregunta pareció descolocarlo. Yo tengo compromisos. La empresa no se dirige sola. Entiendo que su trabajo es importante, continuó ella, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Pero Valeria necesita a su padre, no solo a alguien que la alimente. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Ernesto respondió. Tienes razón. Reservaré las tardes de domingo para estar con ella. Es un comienzo, sonrió Camila. El desayuno continuó en un silencio más amable. Camila observaba de reojo a este hombre enigmático, intentando descifrar qué ocultaba tras su fachada de control absoluto. Había momentos, como cuando hablaba de Valeria, en que algo más cálido asomaba brevemente, como rayos de sol entre nubes densas. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Segundos después, Rosario entró al comedor. Señor, ha llegado Sebastián con las pertenencias de la señorita Durán. Excelente. Que las lleve a su habitación, indicó Ernesto, levantándose. Debo atender algunas llamadas. Camila, ¿necesitas algo más? Ella negó con la cabeza, aún procesando la rapidez con que su vida había cambiado. Las horas siguientes transcurrieron en una extraña calma. Camila organizó sus escasas pertenencias en el espacioso armario de su nueva habitación, sintiéndose como una impostora en aquel entorno lujoso. Después pasó tiempo con Valeria, quien parecía más contenta que el día anterior, menos irritable. Cerca del mediodía, mientras paseaba con la bebé por el jardín, vio a Ernesto observándolas desde la ventana de su despacho. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que él se retirara, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo indebido. Esa tarde, cuando Valeria comenzó a mostrar signos de hambre nuevamente, Camila la llevó a su habitación para alimentarla. Se sorprendió al encontrar una mecedora nueva junto a la ventana, idéntica a la del cuarto de la bebé, y una manta suave doblada sobre ella. No necesitaba preguntar quién había ordenado instalarlas allí. Mientras amamantaba a Valeria, Camila pensó en lo extraño que era todo. 2 personas heridas, unidas por una niña que necesitaba lo que ambos habían perdido: familia, conexión, amor incondicional. ¿Podría funcionar este arreglo poco convencional? ¿O estaban los 3 destinados a más dolor? La cena fue servida a las 8 en el comedor principal. Para sorpresa de Camila, Ernesto apareció puntualmente, habiendo terminado su trabajo por el día. ¿Cómo está Valeria?, preguntó mientras tomaba asiento. Bien. Mucho mejor que ayer, respondió Camila. Creo que la fiebre era solo por la ansiedad. Ernesto asintió, sirviéndose vino. Tras un momento de vacilación, preguntó.
¿Y tú, cómo estás? La pregunta, tan simple y a la vez tan inesperada, tomó a Camila por sorpresa. Adaptándome, respondió sinceramente. Todo ha sucedido muy rápido. Lo sé, concordó él. Para mí también. Sus miradas se encontraron por encima de las velas que iluminaban la mesa, y por un instante, algo indefinible pasó entre ellos. No era atracción, no exactamente. Era reconocimiento. Dos almas que habían sufrido pérdidas profundas, intentando reconstruir algo desde las cenizas. Gracias, dijo él de repente. Por lo que estás haciendo por Valeria. No es solo por ella, admitió Camila en voz baja. También es por mí. La honestidad de su respuesta pareció conmover a Ernesto, quien asintió lentamente, comprendiendo. Entonces quizás todos ganamos algo en este arreglo, concluyó, levantando su copa en un brindis silencioso. Camila levantó la suya también, sellando un pacto tácito entre ellos. Ninguno sabía exactamente hacia dónde los llevaría este camino, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían algo parecido a la esperanza. Esa noche, mientras Camila se preparaba para dormir, escuchó a través del monitor a Ernesto entrando en la habitación de Valeria. Para su sorpresa, comenzó a leerle un cuento, su voz profunda suavizada por el afecto paternal. Tal vez, pensó Camila mientras se deslizaba entre las sábanas, todos estamos aprendiendo juntos. A sanar, a confiar, a comenzar de nuevo. Con ese pensamiento, se durmió, arrullada por la voz distante de Ernesto contándole a su hija sobre princesas valientes y nuevos comienzos. 3 semanas transcurrieron con la rapidez de un suspiro. La mansión Valdés, antes tan fría y silenciosa, comenzaba a sentirse diferente. Pequeños cambios, casi imperceptibles, transformaban gradualmente aquel espacio museístico en algo parecido a un hogar. Camila había establecido una rutina con Valeria, paseos matutinos por el jardín, canciones y juegos durante la tarde, y momentos de alimentación que se habían convertido en algo sagrado para ambas. La bebé respondía maravillosamente, su llanto constante era ahora cosa del pasado, reemplazado por gorjeos y las primeras sonrisas genuinas. Ernesto, por su parte, intentaba adaptarse a esta nueva dinámica. Había cumplido su promesa de reservar los domingos para Valeria, aunque al principio se mostraba visiblemente incómodo, sin saber exactamente cómo interactuar con su propia hija. Camila observaba discretamente estos encuentros, ofreciendo ayuda cuando era necesario, pero permitiéndoles crear su propio vínculo. Aquella mañana de jueves, Camila preparaba el baño de Valeria cuando escuchó a Ernesto hablando por teléfono en el pasillo. Su tono era tenso, inusualmente alterado. ¿Cómo que no pueden posponerlo? La presentación estaba programada para la próxima semana. Entiendo la importancia, pero necesito al menos, hizo una pausa, claramente frustrado. Está bien. Estaré allí. Preparen todo. Cuando entró en la habitación de Valeria, su rostro reflejaba preocupación. ¿Problemas?, preguntó Camila, mientras desvestía a la bebé. Tengo que viajar a Monterrey esta tarde, explicó Ernesto. Un cliente importante adelantó la reunión. Es crucial para el nuevo proyecto. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? 3 días, posiblemente 4, respondió, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Camila había aprendido a reconocer como señal de estrés. Es la primera vez que me alejo tanto de Valeria desde... No necesitó terminar la frase. Era la primera vez desde la muerte de Daniela que dejaría a su hija por más de unas horas. Estaremos bien, aseguró Camila, sumergiendo suavemente a Valeria en la bañera. ¿Verdad que sí, pequeñita? La bebé respondió con chapoteos entusiastas, completamente ajena a la ansiedad de su padre. Sé que estarán bien, dijo Ernesto, observándolas. Es solo que... ¿Te preocupas?, completó Camila con una sonrisa comprensiva. Es normal. Eres su padre. Algo en esas palabras pareció conmoverlo. Eres su padre. Tan simple y a la vez tan profundo. Durante meses se había sentido más como un guardián incompetente que como un verdadero padre. Te llamaré cada noche, decidió, acercándose para acariciar la cabecita mojada de Valeria. Y pueden enviarme fotos durante el día.
Lo haremos, prometió Camila. Ahora ve a preparar tu equipaje mientras nosotras terminamos aquí. La facilidad con que daba instrucciones sorprendió a ambos. En apenas 3 semanas, la dinámica entre ellos había evolucionado sutilmente. Sin darse cuenta, habían comenzado a funcionar como un equipo. Esa tarde, mientras Ernesto hacía los últimos preparativos para su viaje, Camila lo encontró en el despacho, guardando documentos en su maletín. ¿Listo?, preguntó desde la puerta, con Valeria en brazos. Eso creo, respondió, cerrando el maletín con un suspiro. Sebastián me llevará al aeropuerto en media hora. Se acercó a ellas y, tras un momento de vacilación, extendió los brazos hacia su hija. Camila se la entregó, notando cómo sus movimientos al sostenerla eran ahora más seguros, menos torpes que semanas atrás. «Pórtate bien con Camila, princesa», murmuró Ernesto, besando la frente de Valeria. «Papá volverá pronto». La intimidad del momento hizo que Camila sintiera que debía retirarse, darles espacio. «Estaré arriba preparando su biberón», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Camila, la detuvo la voz de Ernesto. «Gracias. Por todo». Ella sintió con una pequeña sonrisa y salió, dejándolos solos. La partida de Ernesto dejó la casa extrañamente vacía. A pesar de que pasaba la mayor parte del día en su despacho o en reuniones, su presencia se sentía. Ahora, con solo Rosario, el jardinero y algunos empleados que venían ocasionalmente, la mansión parecía demasiado grande. Esa noche, después de acostar a Valeria, Camila cenó sola en la cocina, prefiriendo la calidez de este espacio al formal comedor. Rosario se unió a ella con una taza de té. «Se ve cansada, niña», comentó la mujer mayor. «¿Por qué no se toma la tarde libre mañana? Puedo cuidar de la bebé unas horas». «Estoy bien», aseguró Camila. «Además, Valeria y yo tenemos una cita con el pediatra mañana». Rosario la observó por encima del borde de su taza. «El señor Ernesto ha cambiado desde que usted llegó. La casa entera ha cambiado». «Solo hago mi trabajo», respondió Camila, incómoda ante el comentario. «Ambas sabemos que es más que eso», dijo la mujer con suavidad. «Esa niña la necesita. Y él también, aunque no lo admita». Camila no respondió. ¿Qué podía decir? Lo que estaba sucediendo entre ellos desafiaba las definiciones convencionales. No era solo una relación laboral, pero tampoco era, ¿qué? No se atrevía siquiera a ponerle nombre. «El señor sufrió mucho cuando la señora Daniela falleció», continuó Rosario. «Se encerró en sí mismo, en su trabajo. Ni siquiera podía mirar a la niña al principio, le recordaba demasiado lo que había perdido. Ahora la mira», dijo Camila en voz baja. «Está intentándolo». «Gracias a usted», afirmó Rosario con convicción. «Usted les ha traído vida a ambos». El teléfono de Camila vibró, interrumpiendo la conversación. Era un mensaje de Ernesto: «Llegué a Monterrey». «¿Cómo está Valeria?». Camila sonrió y respondió rápidamente, dormida como un ángel. «Todo en orden aquí». Segundos después, recibió otro mensaje: «¿Y tú? ¿Estás bien?». Esa simple pregunta le provocó un calor inesperado en el pecho. «Todo bien. Descansa, mañana tienes un día importante». El primer día sin Ernesto transcurrió sin incidentes. La visita al pediatra fue positiva, Valeria estaba ganando peso adecuadamente y su desarrollo era normal. Camila le envió a Ernesto una foto de la bebé sonriendo después de la consulta, y él respondió con un mensaje que denotaba alivio. El segundo día, sin embargo, trajo un desafío inesperado. Mientras jugaban en la sala principal, Camila notó que Valeria parecía inusualmente caliente al tacto. Un termómetro confirmó sus sospechas: 38.5 grados. Su primera reacción fue llamar a Ernesto, pero se detuvo. Estaba en medio de negociaciones importantes, preocuparlo innecesariamente no ayudaría. Decidió contactar primero al pediatra. «Probablemente sea una reacción retardada a las vacunas de ayer», explicó el doctor por teléfono. «Manténgala hidratada y adminístrele el antipirético que le recetamos».
Si la fiebre persiste por más de 24 horas o supera los 39 grados, llévenla a urgencias. Camila siguió las instrucciones al pie de la letra. Pasó la tarde y la noche con Valeria en brazos, monitoreando su temperatura cada hora, aplicando compresas frescas en su frente y nuca. La bebé estaba irritable, llorando intermitentemente. A medianoche, cuando Ernesto llamó para su habitual consulta nocturna, Camila dudó sobre qué decirle. ¿Cómo está mi princesa?, preguntó él, su voz cansada pero cálida. Ha tenido un día complicado, respondió Camila con honestidad. Tiene algo de fiebre, probablemente por las vacunas de ayer. El pediatra dice que es normal. Un silencio tenso se instaló al otro lado de la línea. ¿Qué tan alta es la fiebre?, preguntó finalmente, con una calma forzada. 38.5, pero ya está bajando con el medicamento, explicó rápidamente. Está durmiendo ahora, más tranquila. Debiste llamarme inmediatamente, la tensión en su voz era palpable. No quería preocuparte en medio de tus negociaciones, se defendió ella. Tenía todo bajo control. Es mi hija, Camila, su tono se endureció. Tengo derecho a saber si está enferma, sin importar qué esté haciendo. Tienes razón. Lo siento, concedió ella. No volverá a ocurrir. Otro silencio, más prolongado esta vez. Cuando Ernesto habló nuevamente, su voz sonaba diferente, casi vulnerable. No es solo que sea mi hija. Es que, la última vez que alguien me dijo que no me preocupara por una fiebre, perdí a Daniela. La revelación golpeó a Camila como un puño en el estómago. Ahora entendía su reacción, el miedo subyacente. Ernesto, lo siento tanto. No lo sabía, dijo con sinceridad. Te prometo que Valeria está bien. La estoy vigilando constantemente. Tomaré el primer vuelo por la mañana, decidió él. No es necesario que interrumpas tu trabajo, intentó razonar Camila. De verdad, está mejorando. Ya he perdido demasiado por priorizar el trabajo, respondió con firmeza. No cometeré el mismo error 2 veces. Después de colgar, Camila permaneció inmóvil junto a la cuna de Valeria, procesando lo que acababa de escuchar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La culpa que Ernesto cargaba no era solo por la muerte de Daniela, sino por no haber estado presente cuando ella lo necesitaba. La noche transcurrió lenta, con Camila despertando cada hora para revisar a la bebé. Hacia el amanecer, la fiebre había desaparecido por completo, y Valeria dormía pacíficamente. Exhausta pero aliviada, Camila se permitió descansar en el sillón junto a la cuna. Fue allí donde Ernesto la encontró cuando llegó, a las 7 de la mañana. Entró silenciosamente en la habitación, dejando su maleta en el pasillo. Primero se acercó a la cuna, donde comprobó con alivio que Valeria dormía sin signos de malestar. Luego miró a Camila, dormida en una posición incómoda, con el monitor de bebé aún encendido en su mano y el termómetro en la mesita junto a ella. Había pasado toda la noche vigilando a su hija. Sin despertarla, tomó una manta y la cubrió suavemente. Luego se sentó en el borde de la ventana, contemplando a estas dos personas que, en tan poco tiempo, se habían vuelto el centro de su universo. Y por primera vez desde la muerte de Daniela, Ernesto Valdés permitió que las lágrimas rodaran libremente por su rostro. Camila despertó sobresaltada, desorientada por un momento. Había dormido en una posición incómoda y sentía el cuello rígido. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue la manta que la cubría, una que no recordaba haber tomado. Lo segundo fue a Ernesto, sentado junto a la cuna de Valeria, observando a su hija dormir. ¿Ernesto?, murmuró, incorporándose. ¿Qué hora es? Casi las 9, respondió él en voz baja, sin apartar la mirada de la bebé. No quise despertarte. Camila se levantó de un salto. Las 9. Nunca duermo tanto. Valeria debe estar. Está bien, la tranquilizó Ernesto. La revisé hace media hora. Sin fiebre. Sigue durmiendo profundamente. La normalidad con que pronunciaba estas palabras contrastaba con el hombre que había llamado angustiado la noche anterior.
Camila lo observó con curiosidad. Tenía el rostro cansado, la ropa arrugada por el viaje apresurado, pero también una expresión de calma que no le había visto antes. «Volviste antes», dijo ella, acomodándose el cabello despeinado. «Dejé a Roberto a cargo de cerrar el trato», explicó. «Él puede manejarlo». «¿Roberto? ¿El mismo Roberto al que hace 3 semanas no confiabas ni para organizar tu agenda?», preguntó con una pequeña sonrisa. Ernesto esbozó una sonrisa cansada. «Supongo que algunas prioridades han cambiado». Se levantó y se acercó a la ventana, observando el jardín bañado por la luz matutina. Camila notó que mantenía las manos en los bolsillos, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de que quería decir algo pero no encontraba las palabras adecuadas. «Pasaste toda la noche cuidándola», dijo finalmente. «Gracias». «Es mi trabajo», respondió ella automáticamente. Ernesto se volvió para mirarla. «No, no lo es. Tu trabajo es cuidarla, sí, pero no pasar la noche en vela monitoreando su temperatura cada hora. Vi las anotaciones que dejaste junto al termómetro». Camila se sonrojó ligeramente. Era cierto, había registrado meticulosamente cada toma de temperatura, cada dosis de medicamento, cada reacción de Valeria durante la noche. «Quería estar segura de que estaba bien», dijo simplemente. «Lo sé. Y eso va más allá de cualquier contrato laboral», Ernesto dio un paso hacia ella. «Cuando llegué esta mañana y las vi a las 2, su voz se quebró ligeramente. Entendí algo que llevo meses negándome a aceptar». Camila contuvo la respiración, expectante. «Valeria necesita una madre», continuó él. «Y yo necesito dejar de esconderme del dolor». La declaración flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Camila no sabía cómo responder. Cualquier palabra parecería inadecuada ante la vulnerabilidad que Ernesto acababa de mostrar. Valeria eligió ese momento para despertar, emitiendo pequeños sonidos que rápidamente captaron la atención de ambos. Camila se acercó a la cuna y la tomó en brazos, comprobando instintivamente su temperatura con los labios sobre la frente de la bebé. «Buenos días, princesa», susurró. «Parece que ya estás mucho mejor». Ernesto observaba la escena con una expresión imposible de descifrar. Había algo en la naturalidad con que Camila sostenía a Valeria, en la forma en que la bebé respondía a su voz, que hacía que su corazón se contrajera dolorosamente. Era hermoso y desgarrador a la vez, porque le recordaba todo lo que Daniela nunca podría experimentar con su hija. «Voy a darme una ducha rápida», anunció, necesitando un momento a solas. «Puedes». «Nos encargaremos de preparar el desayuno», completó Camila con una sonrisa, entendiendo su necesidad de espacio. «¿Verdad que sí, Valeria?». 40 minutos después, Ernesto bajó a la cocina para encontrar una escena que jamás habría imaginado en su hogar meses atrás. Camila, con Valeria en un portabebés contra su pecho. Preparaba panqueques mientras cantaba suavemente en español. Rosario la asistía, cortando fruta y riendo ante algo que Camila acababa de decir. Era una imagen de domesticidad que hacía que la cocina, siempre impecable pero fría, pareciera repentinamente el lugar más acogedor de la casa. «Huele delicioso», comentó, anunciando su presencia. Camila se volvió con una sonrisa. «Espero que te gusten los panqueques. Es una receta de mi abuela». «Me encantan», respondió él, acercándose para mirar a Valeria, quien lo observaba con curiosidad desde el portabebés. «Hola, princesa. ¿Te sientes mejor?». Para su sorpresa, la bebé extendió sus pequeñas manos hacia él, balbuceando alegremente. «Creo que quiere ir contigo», dijo Camila, comenzando a desabrochar el portabebés. «Pero estás cocinando, yo puedo». «Toma», insistió ella, pasándole a Valeria. «Yo termino esto rápido». Ernesto sostuvo a su hija, sorprendido por lo natural que comenzaba a sentirse. Semanas atrás, cada interacción con Valeria había sido tensa, marcada por el miedo a hacer algo mal. Ahora, la pequeña se acomodaba tranquilamente contra su pecho, jugando con el botón de su camisa. «¿Ves? Le encanta estar con su papá», comentó Camila mientras servía el desayuno. Desayunaron en la cocina,
algo que Ernesto nunca había hecho antes. Siempre tomaba su café en el comedor formal o en su despacho, revisando documentos. Pero había algo reconfortante en la informalidad de esta mañana, Valeria en su sillita alta entre ellos, Camila pasándole panqueques con arándanos, Rosario entrando y saliendo mientras organizaba las tareas del día. He estado pensando, dijo Ernesto mientras terminaban de comer. Valeria cumplirá 5 meses la próxima semana. Lo sé, sonrió Camila. Ya casi puede sentarse sola. Es increíble lo rápido que crecen. Me gustaría hacer algo especial, continuó él. Nada extravagante, solo celebrarlo de alguna manera. Camila lo miró con curiosidad. Este no era el Ernesto que había conocido semanas atrás, el hombre que apenas podía estar en la misma habitación que su hija sin sentirse abrumado por la culpa y el dolor. Es una idea maravillosa, respondió. Podríamos hacer un pequeño picnic en el jardín. El clima ha estado perfecto. ¿Te encargarías de organizarlo?, preguntó. Puedes usar la tarjeta de la casa para lo que necesites. Por supuesto, asintió ella. A Valeria le encantará. Tras el desayuno, Ernesto anunció que trabajaría desde casa el resto del día. Instaló su computadora portátil en la terraza, desde donde podía ver a Camila y Valeria disfrutando del sol matutino en el jardín. Intentaba concentrarse en los correos electrónicos, pero su mirada se desviaba constantemente hacia ellas. Camila había extendido una manta bajo un árbol y recostado a Valeria sobre ella, mostrándole un libro de ilustraciones brillantes. La bebé reía, intentando atrapar las páginas con sus manitas. La escena era tan pacífica, tan correcta. A media tarde, cuando Valeria dormía su siesta, Camila se encontró con Ernesto en la biblioteca. Él estaba revisando algunos documentos, pero los dejó a un lado cuando ella entró. Tiene el sueño más profundo ahora, comentó ella. El medicamento la está ayudando a descansar mejor. Gracias por cuidarla tan bien, dijo él, indicándole que tomara asiento frente a él. No sé qué habríamos hecho sin ti. Camila se sentó, repentinamente consciente de que esta era la primera vez que estaban realmente solos, sin Valeria o el personal de la casa alrededor. Esta mañana, comenzó Ernesto, eligiendo cuidadosamente sus palabras, dije algo sobre que Valeria necesita una madre. No quise incomodarte ni implicar. Lo entiendo, lo interrumpió Camila suavemente. No tienes que explicarlo. Sí, tengo que hacerlo, insistió él. Porque no quiero que pienses que espero que tú, se detuvo, frustrado por su incapacidad para expresarse claramente. Lo que quiero decir es que no hay expectativas. Lo que haces por Valeria es invaluable, pero no significa que debas sentirte obligada a... Ernesto, lo detuvo ella con firmeza. No me siento obligada a nada. Lo que hago por Valeria lo hago porque quiero hacerlo. Porque me importa. Porque me ayuda a sanar también. Él la miró en silencio por un momento, procesando sus palabras. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo finalmente. Camila asintió, aunque sentía una aprensión instintiva. Sabía lo que vendría. ¿Tu bebé, qué pasó? La pregunta, aunque esperada, abrió una compuerta de emociones que Camila había mantenido cuidadosamente cerrada. Respiró profundamente antes de responder. Se llamaba Lucía, comenzó, su voz apenas un susurro. Nació prematuramente, a los 7 meses. Sus pulmones no estaban completamente desarrollados. Ernesto escuchaba en silencio, dándole el espacio para continuar. Luchó durante 3 días, continuó Camila, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. Yo estaba sola. El padre no estuvo presente. Cuando falleció, no tenía dinero para un entierro adecuado. Las enfermeras organizaron una colecta. Tragó con dificultad, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Lo siento tanto, dijo Ernesto, su voz cargada de empatía genuina. La vida continúa, respondió ella, intentando sonreír. Tuve que seguir adelante. Buscar trabajo. Sobrevivir. ¿Y el padre?, preguntó él, con un deje de indignación en su voz.
Un error de juventud, explicó Camila con simpleza. Cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Mejor así. No lo necesitábamos. Ernesto la observaba con una nueva comprensión. La fortaleza de esta mujer, que había enfrentado sola una pérdida tan devastadora y aún así era capaz de dar tanto amor a la hija de otra persona, lo abrumaba. Valeria tiene mucha suerte de tenerte, dijo finalmente. Y yo tengo suerte de tenerla a ella, respondió Camila con sinceridad. Y de estar aquí. Sus miradas se encontraron, y por un instante, algo pasó entre ellos. No era romance, no exactamente. Era reconocimiento, conexión, un entendimiento mutuo nacido del dolor compartido. Creo que todos estamos donde debemos estar, dijo Ernesto, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. Camila asintió, sintiendo lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un horizonte oscuro e incierto, sino un camino que, aunque desconocido, valía la pena recorrer. El llanto de Valeria a través del monitor rompió el momento. Camila se levantó inmediatamente. Debo ir con ella, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Camila, la detuvo la voz de Ernesto. Gracias por confiarme tu historia. Ella le dedicó una última mirada. Y gracias a ti por escucharla. Mientras subía las escaleras hacia la habitación de Valeria, Camila sintió una ligereza inesperada. Compartir su dolor, que durante tanto tiempo había sido una carga solitaria, lo había transformado en algo distinto. No menos real, no menos doloroso, pero sí más llevadero. Y quizás, pensó mientras abría la puerta para encontrar a Valeria despierta en su cuna, eso era exactamente lo que los tres necesitaban, compartir sus cargas, sanar juntos. Construir algo nuevo desde las cenizas de lo que habían perdido. El jardín de la mansión Valdés resplandecía bajo el sol de la tarde. Pequeñas guirnaldas de colores pastel colgaban entre los árboles y una manta inmensa se extendía sobre el césped, cubierta de cojines, juguetes y platos con bocadillos. En el centro, un pastel diminuto con una vela en forma de 5 metros esperaba ser el protagonista del momento. ¿No crees que es demasiado?, preguntó Ernesto, observando los preparativos mientras sostenía a Valeria en brazos. Solo cumple 5 meses. Camila, quien acomodaba los últimos detalles, le lanzó una mirada divertida. No recordará nada, pero nosotros sí. Y las fotografías quedarán para cuando sea mayor. Tienes razón, concedió él, meciendo suavemente a su hija, quien miraba fascinada los colores brillantes de la decoración. Es solo que nunca imaginé que estaría organizando una celebración así. La vida está llena de sorpresas, respondió Camila, colocando un pequeño ramo de flores en el centro de la manta. Algunas dolorosas, otras hermosas. Sus miradas se encontraron brevemente, y ambos entendieron el peso de esas palabras. Las últimas semanas habían traído cambios que ninguno habría anticipado. Desde aquella conversación en la biblioteca donde Camila compartió la historia de Lucía, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible se había derrumbado, permitiéndoles acercarse de una manera que trascendía la relación profesional inicial. ¿Quiénes vendrán?, preguntó Ernesto, sacando a Camila de sus pensamientos. Solo nosotros, respondió ella. Rosario, Sebastián y el personal de la casa que quiera unirse. Pensé que sería mejor algo íntimo. Ernesto asintió, agradecido. No estaba listo para enfrentar preguntas de amigos o socios comerciales sobre la mujer que ahora vivía en su casa y alimentaba a su hija. La situación era demasiado personal, demasiado preciosa para exponerla a miradas curiosas o juicios externos. La pequeña celebración comenzó a las 5 de la tarde. Rosario trajo una bandeja con limonada fresca, y Sebastián, sorprendentemente, apareció con una cámara profesional, ofreciéndose para documentar el momento. No sabía que te interesaba la fotografía, comentó Ernesto, genuinamente sorprendido. Hay muchas cosas que no sabe de mí, señor, respondió el chofer con una sonrisa enigmática, ajustando el lente de su cámara. Llevo 20 años trabajando para usted, pero solo ahora comienza a vernos realmente. La observación, aunque dicha sin malicia, tocó algo profundo en Ernesto. Era cierto.
Durante años había estado tan absorto en construir su imperio empresarial que apenas prestaba atención a las personas que lo rodeaban, que hacían posible su estilo de vida. Solo ahora, a través de los ojos de Camila, comenzaba a valorar la humanidad en cada rincón de su mundo. Valeria fue el centro de atención, por supuesto. A sus 5 meses, ya podía sentarse con apoyo y reía a carcajadas cuando Camila le hacía cosquillas. Sus ojos, idénticos a los de Ernesto, brillaban con curiosidad mientras intentaba atrapar los globos que flotaban suavemente en la brisa. Nunca la había visto tan feliz, comentó Rosario, sentándose junto a Ernesto mientras observaban a Camila jugando con la bebé. Es como si finalmente se sintiera segura. Es gracias a Camila, respondió él en voz baja. Ella le ha dado lo que yo no podía. No se subestime, señor. La mujer mayor le dio una palmadita en la mano. Usted también ha cambiado. La niña lo siente. Era verdad. En las últimas semanas, Ernesto había comenzado a reorganizar su vida alrededor de Valeria, no al revés. Había reducido sus horas de trabajo, delegado responsabilidades, incluso había rechazado un viaje internacional importante porque coincidía con la revisión mensual de la bebé con el pediatra. Pequeños ajustes que, sumados, representaban una transformación profunda en sus prioridades. El momento del pastel llegó, y aunque Valeria era demasiado pequeña para entender lo que sucedía, todos cantaron las mañanitas mientras Ernesto y Camila, sosteniendo juntos a la bebé, soplaban la única velita. Sebastián capturó el momento, los tres, iluminados por la luz dorada del atardecer, formando una imagen que cualquier extraño habría interpretado como una familia. Porque eso es lo que comenzaban a hacer, aunque ninguno se atreviera a ponerlo en palabras todavía. Después del pastel, mientras Rosario limpiaba y Sebastián guardaba su equipo, Ernesto y Camila permanecieron sentados en la manta, con Valeria dormida entre ambos, exhausta tras la emoción del día. «Tengo algo para ti», dijo Ernesto, sacando un pequeño sobre del bolsillo de su camisa. Quería esperar al momento adecuado. Camila lo miró con curiosidad mientras abría el sobre. Dentro encontró un certificado oficial con su nombre. «¿Qué es esto?», preguntó, leyendo el documento. «Es un diploma de un curso profesional de cuidado infantil», explicó él. «Sé que ya eres excelente en lo que haces, pero pensé que te gustaría tener una certificación oficial. El curso comienza el próximo mes, 2 tardes por semana. Ya arreglé todo para que puedas asistir». Camila pasó los dedos sobre el papel, conmovida por el gesto. No era un regalo convencional, pero demostraba que Ernesto había pensado en ella, en su futuro, en sus aspiraciones. «Gracias», dijo sinceramente. «Significa mucho para mí». «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió él. «Has transformado nuestras vidas, Camila. La de Valeria y la mía». Ella sonrió, aunque había una sombra de preocupación en sus ojos que no pasó desapercibida para Ernesto. «¿Qué sucede?», preguntó. Camila respiró profundamente antes de responder. «He estado pensando. Mi cuerpo no producirá leche para siempre. Eventualmente, tendré que dejar de amamantar a Valeria». La realidad de esas palabras cayó pesadamente entre ellos. El vínculo inicial, la razón por la que Camila había permanecido en la casa, tenía una fecha de caducidad natural. «Eso no cambia nada», dijo Ernesto con firmeza. «Tu lugar está aquí, con nosotros, si es lo que deseas». «¿Y si la gente habla?», preguntó ella. «Ya sabes cómo son los rumores. La niñera que vive con el millonario viudo». «Dejé de preocuparme por lo que piensen los demás el día que te encontré alimentando a mi hija», respondió él con una sonrisa leve. «La única opinión que me importa es la tuya. ¿Quieres quedarte, Camila?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado. No era solo sobre un trabajo, sobre cuidar a Valeria. Era sobre ellos, sobre lo que lentamente había ido creciendo entre los dos. «Sí», respondió finalmente. «Quiero quedarme». Ernesto extendió su mano sobre la manta y tomó la de ella. Era la primera vez que se tocaban así, intencionalmente, no por accidente ni para pasarse a Valeria.
Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado esperando este momento durante semanas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el jardín de tonos anaranjados y púrpuras. Ninguno sintió la necesidad de romper el silencio, había una comodidad en ese momento compartido que las palabras solo podrían disminuir. Finalmente, fue Camila quien habló. «Tengo miedo a veces», confesó en voz baja. «De encariñarme demasiado. De que un día despierte y todo esto haya sido un sueño». «Yo también tengo miedo», admitió Ernesto. «De volver a perder a alguien que amo. De no ser suficiente». La palabra amo quedó suspendida entre ellos, ni confirmada ni negada. Ambos la escucharon, pero ninguno estaba listo para examinarla demasiado de cerca. «Supongo que todos vivimos con miedo», continuó él. «La diferencia es si dejamos que nos paralice o nos impulse a valorar cada momento». Valeria se removió en sueños, aferrándose instintivamente al vestido de Camila. La ternura del gesto hizo que ambos sonrieran. «Creo que ella no tiene ninguna duda», observó Camila, acariciando suavemente la cabecita de la bebé. «Los niños son sabios», respondió Ernesto. «Ven lo que los adultos complicamos». El crepúsculo avanzaba, y con él llegaba la hora de entrar a la casa. Ernesto se levantó primero, tomando cuidadosamente a Valeria en brazos. Luego extendió su mano libre para ayudar a Camila a levantarse. Permanecieron así un momento, más cerca de lo que habían estado nunca, con la bebé dormida entre ambos. «Gracias por hoy», dijo él suavemente. «Por darle a Valeria el tipo de celebración que Daniela habría querido para ella». «Gracias a ti por permitirme ser parte de esto», respondió Camila, su voz apenas un susurro. Por un instante, pareció que el tiempo se detenía. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Ernesto se inclinó ligeramente, como si considerara la posibilidad de acortar esa distancia. Pero el momento pasó. Ambos dieron un paso atrás simultáneamente, conscientes de la línea invisible que aún no estaban listos para cruzar. «Deberíamos entrar», sugirió Camila. «Empieza a refrescar». Ernesto asintió, y juntos caminaron hacia la casa, llevando a Valeria a su habitación. La rutina nocturna prosiguió como siempre. Camila bañó a la pequeña mientras Ernesto preparaba el biberón suplementario. Luego, mientras Camila la amamantaba en la mecedora, Ernesto leía en voz alta un cuento, creando un momento de intimidad familiar que ninguno de los dos habría imaginado posible meses atrás. Cuando Valeria finalmente se durmió, la dejaron en su cuna y salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, se detuvieron, repentinamente conscientes de que algo había cambiado entre ellos esa tarde. «Buenas noches, Ernesto», dijo Camila suavemente. «Buenas noches, Camila», respondió él. Se miraron un momento más, como si hubiera algo más por decir, pero las palabras no llegaron. Con una última sonrisa, cada uno se dirigió a su habitación, llevando consigo la certeza de que, aunque lentamente, estaban avanzando hacia algo nuevo, algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar nuevamente. 6 meses habían transcurrido desde la pequeña celebración en el jardín. El otoño había dado paso al invierno y luego a una primavera que transformaba nuevamente los jardines de la mansión Valdés en un espectáculo de colores. Valeria, quien ahora tenía 11 meses, daba sus primeros pasos tambaleantes, sosteniéndose de los muebles y ocasionalmente lanzándose con valentía hacia los brazos abiertos de Camila o Ernesto. La relación entre ellos había evolucionado con la misma naturalidad con que las estaciones cambiaban. Lo que comenzó como un acuerdo nacido de la necesidad se había transformado en algo más profundo, más complejo, aunque aún sin nombre oficial. Compartían las comidas, las responsabilidades, las alegrías y preocupaciones por Valeria. A veces sus manos se rozaban al pasarse objetos, y ya no retrocedían incómodos. En ocasiones, cuando veían películas en la sala después de acostar a Valeria, Camila se quedaba dormida con la cabeza apoyada en el hombro de Ernesto. Y él no la despertaba hasta que los créditos finales aparecían en pantalla. Pequeños momentos de intimidad que construían, día a día, algo que se parecía mucho a una familia. Pero un tema pendiente flotaba entre ellos, uno que se había vuelto imposible de ignorar. Camila había dejado de amamantar a Valeria hacía 2 meses.
La razón oficial de su presencia en la casa ya no existía, y aunque Ernesto le había asegurado innumerables veces que su lugar estaba allí, con ellos, ambos sabían que eventualmente tendrían que definir qué eran exactamente el uno para el otro. Aquella mañana de domingo, Ernesto observaba desde la terraza cómo Camila jugaba con Valeria en el jardín. La pequeña intentaba atrapar burbujas que Camila soplaba, riendo cada vez que una estallaba entre sus deditos. «Se ven felices», comentó Rosario, colocando una taza de café junto a él. «Lo son», respondió Ernesto con una sonrisa. «Los tres lo somos». La mujer mayor lo miró significativamente. «¿Y cuándo va a hacer algo al respecto, señor?». Ernesto la miró sorprendido. Rosario nunca se había entrometido en su vida personal antes. «No sé a qué te refieres», respondió, aunque ambos sabían que mentía. «A veces los hombres necesitan un empujón», dijo Rosario con una sabiduría tranquila. «Mi difunto esposo tardó 2 años en pedirme matrimonio. Si hubiera esperado a que encontrara el momento perfecto, quizás nunca habríamos tenido nuestros 50 años juntos». Con esas palabras, la mujer se retiró, dejando a Ernesto sumido en sus pensamientos. Tenía razón, por supuesto. Había estado esperando el momento ideal, la señal perfecta, cuando la verdad era que la vida rara vez ofrecía tales certezas. Esa tarde, mientras Valeria dormía su siesta, Ernesto encontró a Camila en la biblioteca, estudiando para su curso de cuidado infantil. Se había tomado los estudios con una dedicación que lo impresionaba, obteniendo las mejores calificaciones y ganándose el respeto de profesores y compañeros. ¿Puedo interrumpir?, preguntó desde la puerta. Camila levantó la vista de sus libros con una sonrisa. Por supuesto. Estaba terminando de revisar para el examen final de mañana. Estoy seguro de que lo harás excelente, dijo, sentándose frente a ella. Siempre lo haces. Ella cerró el libro, notando algo diferente en su expresión. ¿Sucede algo? Ernesto respiró profundamente. Era ahora o nunca. Necesito hablar contigo sobre algo importante, comenzó. Sobre nosotros. El rostro de Camila se tensó ligeramente. ¿Nosotros? Sí. Sobre lo que somos, lo que hemos construido estos meses, continuó él. Sobre el futuro. Ernesto, si esto es porque ya no amamanto a Valeria, ya hemos hablado de eso. Entiendo si crees que es momento de buscar otros arreglos más apropiados. No, la interrumpió con firmeza. No se trata de eso en absoluto. Se levantó, demasiado nervioso para permanecer sentado, y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el jardín donde, apenas unas horas antes, Camila y Valeria habían jugado con las burbujas. Cuando Daniela murió, creí que nunca volvería a sentir nada, dijo con voz suave. Me encerré en el trabajo, en la culpa, incluso me distancié de mi propia hija porque me recordaba demasiado a lo que había perdido. Se volvió para mirarla. Y entonces llegaste tú. Con tu fuerza, tu bondad, tu capacidad para amar después de tu propia pérdida. Nos salvaste, Camila. A Valeria y a mí. Ella se levantó también, conmovida por sus palabras. Ustedes también me salvaron a mí, confesó. Me dieron un propósito cuando creía que todo estaba perdido. Ernesto se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Lo que intento decir, probablemente de la peor manera posible, es que te amo, Camila. Y no como la niñera de mi hija, no como la mujer que la alimentó cuando nadie más podía hacerlo. Te amo por quien eres, por cómo has reconstruido nuestras vidas, por cómo me has enseñado a ser padre, a ser hombre, a vivir de nuevo. Las lágrimas asomaban a los ojos de Camila, pero no eran de tristeza. Ernesto. Déjame terminar, pidió suavemente. Sé que esto no es convencional. Que comenzó de la manera más inesperada. Pero creo firmemente que algunas veces la vida nos da segundas oportunidades disfrazadas de momentos imposibles. Como encontrar a la mujer que amarás el resto de tu vida amamantando a tu hija cuando regresas inesperadamente a casa. Con manos ligeramente temblorosas, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. No tenemos que apresurar nada.
Podemos tomar el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que, para mí, para Valeria, tú eres nuestra familia. Y si algún día estás lista, me haría el hombre más feliz del mundo si aceptaras convertirte oficialmente en parte de nuestra familia. En mi esposa. En la madre de Valeria. Abrió la caja, revelando un anillo de platino con un solitario diamante, elegante en su sencillez. Camila lo miraba con los ojos muy abiertos, las lágrimas ahora rodando libremente por sus mejillas. Ernesto, yo. Un llanto a través del monitor de bebé interrumpió el momento. Valeria había despertado de su siesta. Ambos rieron, la tensión del momento disipándose ligeramente. Siempre tiene un timing perfecto, comentó Ernesto. Espera aquí, dijo Camila, secándose las lágrimas. Iré por ella. 5 minutos después, regresó con Valeria en brazos. La pequeña, recién despierta, sonreía al ver a su padre, extendiendo sus bracitos hacia él. Ernesto la tomó, besando su frente. Princesa, estaba intentando pedirle a Camila que se quede con nosotros para siempre, le explicó con seriedad, como si la bebé pudiera entender la importancia del momento. ¿Qué opinas? Valeria miró a Camila y luego a su padre, antes de soltar una palabra clara que los dejó a ambos boquiabiertos: mamá. Era la primera vez que decía esa palabra. Hasta ahora solo había balbuceado papá y algunos sonidos sin sentido. Pero mamá había salido con perfecta claridad, mientras extendía sus manitas hacia Camila. Los ojos de Camila se llenaron nuevamente de lágrimas. ¿Lo dijo de verdad? Susurró, incrédula. Valeria repitió, aún más entusiasmada: mamá. Mamá. Creo que eso responde a mi pregunta, dijo Ernesto, visiblemente emocionado. Ella ya ha decidido que eres su madre. Ahora solo falta que tú decidas si quieres ser mi esposa. Camila tomó a Valeria de los brazos de Ernesto, abrazándola contra su pecho mientras intentaba controlar las emociones que la embargaban. Cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar de las lágrimas. Sí, respondió, mirando directamente a los ojos de Ernesto. Sí, quiero ser tu esposa. Y sí, más que nada en el mundo, quiero ser la madre de Valeria. Ernesto se acercó, envolviendo a ambas en un abrazo que parecía contener todo el amor que había estado conteniendo durante meses. Cuando se separaron ligeramente, Valeria, aún entre ellos, tomó el rostro de Camila entre sus manos y la besó por primera vez. Un beso suave, tierno, lleno de promesas. Te amo, susurró contra sus labios. Y yo a ti, respondió ella. A los dos. La boda se celebró 3 meses después, en el mismo jardín donde habían festejado los 5 meses de Valeria. Fue una ceremonia íntima, con solo amigos cercanos y familia. Rosario, orgullosa como una madre, lloraba en primera fila. Sebastián, quien había documentado toda la historia de amor con su cámara, inmortalizó cada momento de ese día especial. Valeria, ahora más estable en sus pasos, caminó entre los invitados llevando los anillos, provocando suspiros de ternura. Cuando el juez preguntó quién entregaba a la novia, fue la pequeña quien respondió con un entusiasta "y yo", arrancando risas y lágrimas de emoción. Durante la recepción, mientras bailaban su primer vals como marido y mujer, Camila apoyó su cabeza en el pecho de Ernesto. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó en voz baja. Nuestro día de boda, respondió él, confundido por la pregunta. Sí, pero también es exactamente 1 año desde que me encontraste amamantando a Valeria, explicó con una sonrisa. 1 año desde que nuestras vidas cambiaron para siempre. Ernesto la miró con adoración. El mejor día de mi vida, hasta hoy. Tengo algo que decirte, dijo Camila, con un brillo especial en sus ojos. Algo que hará este día aún más perfecto. Se puso de puntillas y susurró en su oído: estamos esperando otro bebé. Ernesto se detuvo en medio del baile, mirándola con asombro. ¿Es verdad? Ella asintió, radiante. 2 meses. Valeria tendrá un hermanito o hermanita. Con una exclamación de alegría, Ernesto la levantó en brazos, girando con ella en medio de la pista de baile, atrayendo las miradas curiosas de los invitados. Vamos a tener un bebé.
anunció, incapaz de contener su felicidad. Los aplausos y felicitaciones estallaron a su alrededor. Valeria, sin entender completamente lo que sucedía pero contagiada por la alegría, corría hacia ellos con sus pasitos todavía inseguros. Ernesto la alzó también, sosteniendo en sus brazos a las dos mujeres de su vida, una de las cuales llevaba en su vientre la promesa de un futuro aún más pleno. Si alguien me hubiera dicho hace un año que encontraría el amor y la felicidad completa al regresar inesperadamente a casa, murmuró contra el cabello de Camila. A veces la vida tiene planes mejores que los nuestros, respondió ella, besándolo suavemente. Y mientras el sol se ponía sobre el jardín de la mansión que ahora era verdaderamente un hogar, los tres, pronto cuatro, sellaron con un abrazo la promesa de un futuro construido sobre el amor que había nacido de la manera más inesperada. Cuando un millonario viudo dejó a su bebé con su niñera y regresó para encontrar mucho más de lo que jamás habría imaginado.